Bienvenido a este nuevo video del canal de Ficuma. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema particular de matemática de tercer año que tiene por título la semejanza y congruencia. Los conceptos de congruencia y semejanza son muy importantes en el campo de las imágenes digitales y las pantallas de los dispositivos electrónicos que usamos a diario, como el celular, la laptop, la tablet, la PC, el TV, porque aunque son pantallas de tamaños distintos, una misma imagen tiene que guardar cierta relación para que se pueda ver sin distorsiones de forma o de tamaño. Por ejemplo, tal vez te ha ocurrido que descargas una imagen a la laptop o a la PC de escritorio, pero cuando lo pasas al celular, entonces la imagen se ve distorsionada. ¿En qué sentido se ve distorsionada? Que, por ejemplo, si son imágenes de fotografías de personas o de objetos, vas a ver que las personas o los objetos se ven como más gorditos, más anchos, más bajitos, o puede ser lo contrario, se ven más delgados, más altos, como estirada la imagen. Ese tipo de distorsiones ocurre cuando el dispositivo, o sea, la laptop, el celular, la tablet o el TV, no aplican un criterio, o sea, el programa que muestra la imagen no aplica un verdadero criterio de semejanza o de congruencia. Y entonces la imagen se ve distorsionada. Bien, en matemática ocurre lo siguiente. Este estudio se hace así. En matemáticas, si dos figuras tienen la misma forma y tamaño, se dice que esas figuras son congruentes y se denota usando este símbolo que estamos indicando. Este símbolo significa congruencia. ¿Qué significa congruencia? Que tienen la misma medida. Vamos a analizar la figura siguiente. Estamos mostrando dos triángulos. Un triángulo de color azul, un triángulo de color naranja, por decirlo así. El primer triángulo, el de la izquierda, está identificado en los vértices como A, B y C. El triángulo de la derecha está identificado como A', B', C'. Este apóstrofe que está acá se lee primo. También le podemos decir A copia, B copia, C copia. Pero copia pareciera que ya hemos determinado que este vértice es la copia de este, y eso no es así. Lo que estamos diciendo es que esta es la misma letra A, pero es como que distinto, porque es A', B' y C'. Bien, a simple vista observamos que no tienen el mismo tamaño. Este es más pequeño que este. Por lo cual, estas figuras no son congruentes. Entonces, recuerda, ten muy presente, el concepto de congruencia se refiere a la medida, al tamaño. Entonces, como ellos no tienen el mismo tamaño, no son congruentes. Y se denota simbólicamente así. Mira el símbolo, este es el símbolo de no congruente. Y este es el símbolo cuando sí son congruentes. Cuando tengan el mismo tamaño, vamos a usar este símbolo. Cuando no tienen el mismo tamaño, o sea, no miden iguales, usamos este. Aquí dice o significa que el triángulo de vértices ABC no es congruente al triángulo de vértices A', B', C'. Triángulo A', B', C'. Este no es congruente al triángulo ABC. Este no es congruente a este. En español, esos dos triángulos no tienen el mismo tamaño. Pero si realmente tuviesen el mismo tamaño, se escribiría así, de esta manera. ¿Ves? Lo que cambia es el signo. Aquí no, aquí sí. Bien, ahora, si dos figuras tienen la misma forma, como en este caso, tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente, pueden ser semejantes y se denota usando el símbolo verbulilla, se llama este símbolo.
La semejanza hace que no importa el tamaño de la figura, siempre se verá bien. ¿Cómo es esto que siempre se verá bien? Bueno, volviendo a lo de las pantallas de los celulares, por ejemplo, si tú estás viendo esta imagen, este video, en una lacto, o lo ves en el celular, o ves estas imágenes en tu tablet o en el televisor, se van a ver semejantes, no se van a ver del mismo tamaño, entre el celular y la pantalla de la lacto, por ejemplo, pero se van a ver que tienen la misma forma, son semejantes. ¿Ok? En forma general, para estudiar la congruencia y la semejanza de figuras planas, sea triángulo o cualesquiera otras figuras, seguiremos los mismos pasos que se describen a continuación. Es decir, yo te estoy presentando en este momento figuras sencillas, que son triángulos, pero si te presento cuadrados, o te presento paralelogramos, hexágonos, pentágonos, cualquier figura, tú siempre vas a aplicar los mismos pasos. Vamos a ello. Vamos a ver los pasos. El paso número 1 es verificamos que cada vértice de las figuras estén denotadas con letras latinas mayúsculas. Recuerda eso, en geometría siempre los puntos o los vértices de la figura se van a identificar con letras latinas mayúsculas. Si no las tiene, hay que colocarlas, cuidando de no repetir letras en una misma figura. Las letras que ocupan posiciones similares entre las figuras pueden ser distintas o iguales, diferenciadas con una comilla. Eso es lo que estamos haciendo acá. Este vértice está en la misma posición que este, o sea, los dos están arriba, por decirlo así. Entonces, he usado la letra A para esta y aquí voy a usar la misma letra, pero la diferencio con una comilla. Ahí está. Y se lee A'. Recuerda eso. El paso número 2 es, vamos a utilizar un transportador y vamos a medir cada uno de los ángulos de las figuras. El ángulo en A, el ángulo en vértice B, el ángulo en vértice C, el ángulo en el vértice A', el ángulo en el vértice B' y el ángulo en el vértice C'. Ese es el segundo paso, medir los ángulos usando un transportador. Tenemos que medir el ángulo acá, 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 en este y en este. Ese es el segundo paso, medir todos los ángulos. Paso número 3. Utilizando una regla vamos a medir cada uno de los segmentos que son los lados de la figura. El segmento AB, segmento BC, segmento AC. Esta es la figura de la izquierda. Segmento AB, segmento BC y el segmento AC. Lo propio lo hacemos en la otra figura. Vamos a medir con una regla este segmento AB, A', B', A', C' y B', C'. Ya hemos hecho paso 1, 2 y 3. Y en el paso 4 se identifican los ángulos que son correspondientes. Para esto buscamos los ángulos que están en la misma posición entre las figuras y vemos si tienen la misma medida. Por ejemplo, el ángulo que está en el vértice hacia arriba en la figura de la izquierda se denota como ángulo. Este símbolo se lee ángulo, ángulo A. Y en la figura de la derecha se denota como ángulo A'. ¿Qué quiere decir eso? Este ángulo está arriba, este ángulo está arriba, entonces vamos a decir ellos son correspondientes. ¿Qué significa eso? Que se pueden comparar. Voy a comparar a A con A', a C con C' y a B con B'. ¿Cómo lo voy a comparar? Bueno, con las medidas. Recuerda que en el paso 2 tenemos que medir cada uno de esos ángulos. Ahora, estos ángulos se dice que son correspondientes, significa que se pueden comparar. Y si tienen la misma medida, se llaman congruentes. Y simbólicamente se escribe así. El ángulo en el vértice A mide lo mismo que el ángulo en el vértice A'.
y se escribe igual para los otros ángulos si tienen la misma medida. El paso número 5 es, se calculan ahora las razones entre las medidas de los lados correspondientes. O sea, los lados que están en la misma posición entre las figuras, por ejemplo, los segmentos AB y A'B', en cada figura son inclinados en el lado izquierdo de cada figura, por lo cual se considera que son correspondientes. ¿Cómo es esto? Este segmento AB está en la parte izquierda de la figura. Este segmento A'B' también está en el lado izquierdo de la figura. Entonces vamos a decir, y están inclinados. ¿Ves? Están inclinados. Entonces podemos decir que ellos son correspondientes. ¿Qué significa que son correspondientes? Que se pueden comparar. Lo mismo pasa con el segmento AC y A'C'. Son correspondientes, están en las mismas posiciones de cada figura, ¿no? Y el segmento BC y el segmento B'C' también están en las mismas posiciones. Entonces lo vamos a llamar correspondientes. Volviendo a la definición, así se hace con los demás lados de las figuras y formamos estas razones. Esto que está acá es una especie de fórmulas. Nosotros vamos a tomar la medida que está en AB y la vamos a dividir con la medida en el segmento A'B'. Vamos a hacer lo mismo con los otros lados. La medida del segmento AC lo dividimos entre el segmento A'C'. La medida del segmento BC lo voy a dividir entre la medida del segmento B'C'. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que si los cocientes, o sea, los resultados de las divisiones, son iguales, entonces los lados de las figuras son proporcionales. Dos conceptos para aprender. Las razones de los lados tienen que ser proporcionales. ¿Qué significa? El resultado de acá tiene que ser igual al resultado de acá y también igual al resultado de acá. Si en alguno de ellos los números son distintos, los resultados son distintos, entonces esos lados no son proporcionales. Y si no son proporcionales, entonces las figuras, en este caso los triángulos, no van a ser semejantes. ¿Ok? El otro concepto que tenemos que aprender es lo que tiene que ver con los ángulos. Si los ángulos tienen la misma medida, entonces son congruentes. Y si están en la misma posición, sean ángulos o sean lados, se les llama correspondientes. Bien, analizamos finalmente los resultados de los puntos 4 y 5. O sea, vamos a analizar qué conseguimos en estos pasos. Si los ángulos correspondientes son congruentes y si los lados correspondientes son proporcionales, entonces decimos que las figuras son semejantes. Y esto se escribe simbólicamente de esta forma. El triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', y esa es la manera de leerlo. El triángulo de vértices ABC es semejante al triángulo de vértices A'B', C'. Bien, esa es toda la parte de la teoría que se refiere al estudio de la semejanza y congruencia. Te repito, en este momento hemos presentado el estudio para triángulos, pero se puede utilizar en cualquier figura plana. Siempre vamos a aplicar los mismos pasos. A veces vamos a aplicar 3, 4 pasos de estos 6 que están acá, pero vamos a llegar a la misma conclusión y tenemos que dominar los mismos conceptos de los pasos 4 y 5. Si los ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Y si las razones, las divisiones de las medidas de los lados
son iguales, entonces los lados son proporcionales. ¿Ok? Te invito ahora a que revises los videos que se refieren a semejanza y congruencia, pero cada uno va a estar destinado a un tipo de criterio distinto, es decir, a una condición distinta. Te recomiendo que vayas a ello y puedes revisar este mismo video las veces que tú quieras. Gracias por ver el video, dale like si te ha gustado, suscríbete al canal y dale a la campanita para que cada vez que yo haga una publicación te llegue la notificación y consultes el nuevo video. Gracias.